Es el ejercicio número 4 de movimiento parabólico. Y dice, una pelota sale de una mesa horizontal con una velocidad de 24 metros sobre segundo. Determinar la magnitud de la velocidad final y el ángulo que forma con la horizontal al cabo de 0.7 segundos. Entonces, aquí vamos a tener una mesa de donde va a ser lanzada una pelotita, ¿no? Una pelota que básicamente va a ser lanzada, dice, con una velocidad horizontal, ¿no? Una velocidad horizontal, eso quiere decir una velocidad en el eje X de 24 metros sobre segundo. Lo que nos pide es que esta pelotita va a ir trazando una trayectoria de esta forma. Pero a nosotros nos interesa el segundo 0.7, que vamos a suponer lo que está por acá. Aquí la pelotita se va a ubicar en el tiempo 0.7 segundos. Y nos pregunta la magnitud de la velocidad final y el ángulo que forma con la horizontal. Sabemos muy bien que sobre la independencia del movimiento, que va a existir una velocidad en el eje X y va a existir una velocidad en el eje Y. En este caso en particular, la velocidad en el eje Y va a ir creciendo, ¿no? Por el hecho de la aceleración de la gravedad. Mientras que en el eje X la velocidad se va a ir manteniendo, ¿verdad? Entonces, para calcular la velocidad final, lo que nosotros necesitamos es componer estos dos vectores y obtener esta velocidad, que vendría a ser la velocidad final. Muy bien, la pregunta entonces sería ¿cuál es la velocidad en el eje Y? Y después componiendo, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Decimos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad en el eje X al cuadrado más la velocidad en el eje Y al cuadrado. Además, nos dice el ángulo que forma con la horizontal. La horizontal vendría a ser esta línea, ¿verdad? Necesitamos saber este ángulo de acá. Para saber este ángulo, alfa le llamaremos, en vectores hemos visto que este ángulo vendría a ser el arco tangente o tangente a la menos 1 de la velocidad en el eje Y sobre la velocidad en el eje X. Entonces, tenemos que saber cuál es el valor de la velocidad en el eje Y para poder resolver todo el ejercicio, ¿no? Decimos eje Y. En el eje Y tengo velocidad inicial en el eje Y, 0. La altura no nos interesa, ¿no? No nos interesa la altura. Lo que nos interesa es este tiempo, ¿no? Tiempo de 0.7 segundos. Acudiendo a nuestras ecuaciones, tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos gravedad por el tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 gravedad altura. Y la altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos 1 medio gravedad tiempo al cuadrado. A lo que a nosotros nos interesa es encontrar la velocidad final, ¿no? Porque esta vendría a ser una velocidad final. Si este es el instante inicial, es decir, velocidad inicial igual a 0, a nosotros nos interesa, eh, saber la velocidad en el eje Y, pero la velocidad final, ¿no? Entonces, en el eje Y, teniendo la velocidad inicial y el tiempo, tenemos que encontrar una ecuación que nos ayude a encontrar la velocidad final. Y esa ecuación es la primera, ¿no? Copiamos la primera ecuación, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por el tiempo. ¿Qué signo vamos a usar? Solamente está cayendo esa pelotita, por lo tanto el signo va a ser positivo. Reemplazamos los datos, velocidad inicial 0 más gravedad 981 por el tiempo 0.7 segundos, ¿no? Listo. Multiplicando en la calculadora
6.87, ¿no? La velocidad final es igual a 6.87 metros sobre segundo. Pero esta no es la respuesta del ejercicio, ¿no? Porque esta es la velocidad final en el eje Y. Ahora, componiendo, ¿no?, a este vector velocidad v, es decir, utilizando el teorema de Pitágoras, va a salir lo siguiente. Por teorema de Pitágoras es igual a velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. La velocidad entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de, en el eje x, 24 al cuadrado, más velocidad en el eje y, 687 al cuadrado. Utilizando la calculadora, vamos a obtener que raíz de 24 al cuadrado más 687 al cuadrado. Tenemos que la velocidad es igual a 24,96 metros sobre segundo. Y esta es la velocidad final con la que llega a ese punto, ¿no? Es decir, esta velocidad, ¿no? Ahora, ¿qué ángulo va a formar con la horizontal? Muy bien, para el ángulo hemos dicho que vamos a utilizar el arco tangente. Tangente a la menos 1 de velocidad en y sobre velocidad en x. Reemplazando, alfa va a ser igual al tangente menos 1 de velocidad en y, 687 sobre velocidad en x, 24. Componiendo. Para saber el arco tangente, apretamos la tecla Shift, a continuación la tecla tangente, y nos sale la tangente a la menos 1, que vendría a ser el arco tangente. ¿Está bien? Abrimos paréntesis, arriba 687 por el eje y por el eje X 24. Cerramos paréntesis y le damos igual. El ángulo, por lo tanto, de este vector respecto al eje X va a ser 15,97 grados. Y con eso tendríamos resuelto este ejercicio.